Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que tú veas esta plática, esta conversación, será perfecto. Estamos en otro año del aniversario de Esbaradá, que es mi página, una página bordada con mucho amor. Como siempre saben, todos mis proyectos son en honra de alguien. Este proyecto es en honra de mi hermana Tere. Tere fallece un 25 de septiembre y un 25 de septiembre le damos vida a este proyecto Esbalada. Y hoy estamos cumpliendo pues 4 años, tomamos septiembre, todo septiembre de fiesta. Y bueno, hoy repite con nosotros mi querido Nacho Torres. Él está en Guadalajara. Agradezco bastante que haya aceptado nuevamente esta invitación. Él es de gran contribución, es un alma noble, es un alma muy sabia, es un alma que dirige también almas. Y bueno, en este plano terrenal está como terapeuta, coach, un coach con amplia experiencia en muchas herramientas, entre ellas desarrollo humano, barra de access, biodescodificación, hipnosis, programación neurolingüística, entre otras, porque en esta parte de ser coach, pues vamos tomando, ¿no? Esas herramientas de aquí y de allá y lo que te contribuye, ¿no? Y en esta parte de las sesiones, cuando ya estás uno a uno, pues esa energía, esa capacidad de ver qué es lo que necesita esta persona que te está consultando, tú puedes ir a lo mejor, a mí me llama la biodescodificación, pero ya esta parte de ser terapeuta y coach, te dice, ok, tú vienes por biodescodificación, pero ¿qué crees? Necesitamos esta herramienta, y eso es lo bonito, ¿no? De ser un coach, una persona integral con este vasto conocimiento de herramientas. Pues muy bienvenido, mi querido Nacho, gracias por aceptar. Y bueno, el tema con el que hoy nos va a hacer favor de contribuir, de darnos esa energía bonita, es cómo afrontar los cambios. Antes de entrar a la grabación, le decía, estamos en un mes 9, un mes de cierre, pero también él me comenta, ¿no? Es un mes para afrontar estos cambios, ir conociendo hacia dónde voy, saber qué está pasando y cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo de manera diferente. Como esa enseñanza que dice, ¿no? Cambiar tu vida como un calcetín, voltearlo, ¿no? Pues aquí está Nacho, muy agradecida, muy bendecida de que estés con nosotros y pues adelante, Nacho. Ay, pues muchísimas gracias. Oye, qué recibimiento tan completo. Muchas gracias, Maggie, por esta invitación. Y como lo comentábamos, qué rápido se pasa el tiempo y como decíamos, de que ya habíamos agendado, nos habíamos puesto de acuerdo, pero entre uno y otros cambios, pues al final de cuentas, pues llegan las fechas perfectas. Y qué mejor fecha que en esta de enmarcar este aniversario como dices, de esta página, de toda tu creación, de este proyecto maravilloso con mucha alma desbalada y esta parte, pues bueno, que sea de muchísima contribución y siga siendo expansivo. Como me presentaron, pues yo soy Nacho Torres, estoy aquí en la ciudad de Guadalajara y pues va a ser un placer poder comentar contigo con un tema que de verdad ha sido, y para mí es algo que es importante que lo tengas presente. Y qué mejor, como decía Maggie, que en este mes en el que por ser número 9 se cierran ciclos, pues bueno, vamos a empezar otro. Pero fíjate, yo escuchando y cuando hicimos aquí el tema, generalmente, pues usualmente es más fácil porque pues en conexión dices, bueno, ¿qué le puede servir y contribuir, no? Entonces, universo, muéstrame qué podríamos pues, ser expansivos y así como mandado a hacer, al menos yo tuve unas semanas, las últimas semanas con personas que hablaban sobre el cambio. Dije, bueno, pues yo creo que ya me están dando una señal que puede ser, que te pueda contribuir bastante. Te recomiendo que, como lo platicamos muchas veces y yo lo sugiero, puedas hacer pautas para que el video lo puedas ir digiriendo por pedacitos y te vaya quedando. Y que la idea es de que esto no nada más se quede en una bonita charla para ti, sino que siempre sea una invitación. Toda la información, cuando la tomas como una invitación, se es más expansiva, porque cómo la puedes utilizar a tu favor. Y lo que sí te puedo decir es que el material que vas a escuchar, la invitación que vamos a hacerte tanto Maggie y yo sobre los cambios, te puede poner en una posición de mucha ventaja a la que le puedes sacar mucho jugo.
Fíjate, Maggie, qué interesante entrando en materia cuando hablamos de cambios. Una idea interesante, al menos yo lo quiero enmarcar. Parte de lo que a mí me ha gustado es que toda la información, si solamente se queda en una información, cuando hablamos de conciencia, es conocer, comprender y hacer. Quiere decir que si yo nada más conozco algo, pero no sé ni para qué es, no le veo finalidad, pues hay una desconexión. Y si hay una comprensión, pero no le pongo acción, también no tiene fuerza, se pierde esto. Entonces, pues cuando hablamos de todo esto, la primera parte es como empezar a conocer, empezar a darnos cuenta qué es. Y en ese caso, cuando Maggie te llega la palabra cambio, ¿a ti qué te llega? ¿Qué imagen te llega? ¿Qué te dice cuando hablamos de cambios? Justamente lo que comentaba al inicio, ¿no? Este cambio es en todo el entorno. Inicia mes y leía, ¿no? En estos comentarios que te mandan, ¿no? Hoy es un lunes porque iniciamos la semana el lunes, muchos lo inician el domingo, pero nosotros iniciamos el lunes, ¿no? Nuevo mes, nueva semana, ¿qué vas a hacer diferente en este cambio, no? A lo mejor hoy levantarme 5 minutos antes, a lo mejor hoy agregar un vaso más de agua, o si no tomo agua, pues tomar el agua, ¿no? Esos cambios, ¿no? Tanto en tu persona como en los hábitos. El cambio es eso, ¿no? Y que se vea, porque muchos dicen, sí, mucho a la mejor terapia, muchas actividades de no sé qué, y dónde está el real cambio, ¿no? Entonces, es eso. Claro, perfecto. Pero no sé si te ha pasado a ti algo y que, bueno, ya hablando como entre profesionales, porque luego piensan que tienes superpoderes y a ti nunca te pasa nada, y decir que todos tenemos siempre detalles a trabajar. Al menos te quiero contar un poquito de mi experiencia. A mí, cuando hablabas de cambios, la verdad me daba miedo. Cuando cada vez que hablabas de va a haber un cambio, generalmente era de, ay, caray, o sea, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Yo qué hice? Y cuando llega la palabra cambio, a mí me gustaría que pudieras empezar a hacer esto. Se oye muy padre lo que dices, es decir, muy bonito, muy expansivo. Sin embargo, muchas ocasiones, lo digo por al menos la gran mayoría de las personas que yo consulto, que nos gusta un poquito el control, que somos muy mentales, muy racionales, muy estructurados y que no nos gusta a veces salirnos de esa caja, ¿no? No nos gusta pasarnos de ahí porque entonces las cosas empiezan a tambalearse. Y precisamente una parte de cómo afrontar los cambios es comprendiendo. Primero, conócete. ¿Qué pasa contigo cuando escuchas la palabra o te anticipan o te llega el cambio? ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cómo los tomas tú? ¿Qué llega? ¿Qué significa para ti? Y eso es muy buen punto. Si eres como yo, que en su momento, ¿sabes qué? Un cambio, no, por favor, no me gustan los cambios aquí, así quiero que se queden. Entonces esta información va a ser muy interesante. Porque fíjate, Maggie, tú sabías que al menos cuando yo lo conocí y lo comprendí y lo empecé a enseñar, la mayoría de la primera postura que hay que tomar ante un cambio es entender que debemos de tener una postura de permanencia. ¿Qué quiere decir permanencia? Entender que los cambios van a existir todo el tiempo. Es decir, no es tanto un mes en específico, sino todo el tiempo, desde todos los aspectos de la naturaleza y el entorno, estamos constantemente en cambio. Tus células se renuevan, los ciclos se renuevan, entonces todo va evolucionando, todo va transformándose. Como decimos en este universo, nada se desperdicia. Pero lo interesante aquí es que hay un factor interesante que es el que más se resiste y es nuestra mente. Nuestra mente, nuestro ego, generalmente se genera algo que es una resistencia y eso muchas veces tiene que ver desde una postura infantil, en el hecho de que queremos que algo se mantenga, principalmente porque cuando hemos logrado algo, cuando hemos alcanzado un cierto nivel, en algunos momentos llegamos a perder o a desconectarnos de esta gran conciencia del cambio y por esa razón queremos que así se mantenga. Porque como tardamos tanto en alcanzarlo, entonces queremos que ya nadie nos mueva nada y ahí se quede. Sin embargo, cuando digo este deseo infantil, también se refiere a que no queremos exponernos a confrontar precisamente las variables o las implicaciones que lleva un cambio, como es la pérdida,
que nos experimentemos en un error, que a lo mejor se empiece a degradar y es empezar a ver los efectos que tiene también la realidad. Y por esa razón, de ahí nace la resistencia que tenemos ante estos detalles que se van transformando a nuestro alrededor. Empezar a comprender cuando la charla es cómo afrontarlos. ¿Qué pasaría si empiezas a darte cuenta? Y a mí me llamó algo la atención, una pregunta muy expansiva de ¿qué pasaría si te dieras cuenta que no hay errores, que no cometes errores, sino siempre hay cambios? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que no hay pérdidas, si no hay transformaciones? Entonces eso podría ayudar a que tuvieras una postura mucho más abierta de poder decir, oye, pues si es cierto, todo va a cambiar, todo se tiene que cambiar, no puede quedarse permanente. Eso es un deseo de resistencia y como decimos muchas veces, a lo que me resisto, pues persisto. Entonces, cuando yo me permito darme cuenta que lo garantizable que va a haber es el cambio, entonces ya puedo tener una postura mucho más abierta. ¿Qué te dice esta parte, Maggie, de escuchar lo que significa la postura? De cambio. Ahorita escuchándote lo que estás comentando, me vino a esta idea, ¿no? El cambio siento que también está muy unido a las decisiones. Ujú. Cada día elegimos, cada día hay una elección y esa disyuntiva entre A o B puede hacer ese cambio, ¿no? A mí me gusta mucho decir que la margarita que hoy se paró 5:30 de la mañana, pues cuando llega a las 11 o 12 de la noche, ya no es la misma. Y sí hubo un cambio, porque como tú bien dices, ¿no? Alguno de mis maestros me decía que esta conciencia que tú tocas no puede ser permanente porque terminarías así. O sea, las tomas de conciencia son así, ¿no? Son esos láser que te toman la toma de conciencia y está, pero no puedes estar en permanente toma de conciencia. Lo que sí podemos hacer es el aquí y el ahora. Si estoy aquí, estoy en esta oficina, estoy hablando con Nacho Torres, ese es mi aquí y mi ahora, ¿no? No permitir que esa mente esté, y ya viste, dejaste los frijoles y tu hijo se va a ir a la escuela, y entonces es esa parte, ¿no? Y me gustó mucho esta parte donde tú dices, este cambio, me gustó la de transformación, porque va muy unida a la parte de la muerte, pero esta muerte nos cuesta y nos toma ese dolor porque somos humanos y entonces el humano le cuesta este dolor de la pérdida, ¿no? Cuando vamos caminando y vemos que esa transformación de ese ser que ya no está físicamente, pero que lo podemos tener en energía y lo podemos atraer, creo que ese es un buen ejemplo de cambio. No Total. sé. Claro, porque te da, cada vez que hay un cambio hay una posibilidad a algo diferente, a otro mundo de posibilidades. Cuando no permites el cambio, se cierran las posibilidades. Va a suceder, pero no las puedes reconocer. Y entonces muchas ocasiones no nos permitimos trascender y experimentar. Somos unas máquinas para poder experimentar y sobre todo las sensaciones. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a darnos cuenta en esa toma de conciencia que bien lo mencionaste? A que esto va a estar sucediendo, nos guste o no nos guste. Pero esto es bien importante porque fíjate, también otra postura es que pensamos que los cambios tienen que ver como generalmente ajenos a mí. Sin embargo, lo dijiste y me gustó el hecho de también dónde están mis decisiones. Cuando yo me paro en la vida con esta postura de saber lo que va a suceder y entendiendo con esa conciencia de que yo puedo empezar a generar los cambios hacia conmigo, entonces la pregunta será, ¿cómo puedo alinearlo a las decisiones que voy a tomar? Porque como bien lo dijiste, pues al saber que siempre el cambio va a ser algo, un factor recurrente, pues yo decido si me levanto temprano o me levanto tarde. Pero ya empiezo a ser consciente que esos cambios van a estar muy alineados a las decisiones que yo voy a estar tomando. Y eso también te ayuda a que puedas entender que no eres la víctima de la vida, sino que tú eres el participante de la vida y que muchos de estos cambios van a poderse orientar mientras estés consciente a las decisiones que vas a tomar. Esa sería como la primera postura importante. La hago en un resumen. Entender que es un estado de permanencia, todo el tiempo va a haber cambios y es inevitable. Tener una conciencia de poder decir, como mencionas, el aquí y el ahora y saber qué decisiones estoy tomando, de las que sí puedo intervenir, de las que sí dependen de mí para eso que quiero que ocurra.
claro, la vida va a generar sus propios cambios y van a tener un efecto en mí. Para allá vamos en los otros dos puntos de esta triada que te puede servir para que lo puedas tener e integrar en tu vida. Y en la segunda, Maggie, que me llamó mucho la atención cuando hablamos de toda esta temática, y aquí me llamó, es cuando decimos en palabras acá muy comunes, flojito y cooperando. Porque muchas ocasiones en la resistencia es no. Como te decía, no me le muevan, yo estoy muy bien, así quiero que se queden. Sin embargo, en esta parte de este segundo punto de cómo afrontarlos es la aceptación. ¿De qué manera yo estoy aceptando? Y aquí hay un término que me llama la atención porque generalmente hay algunas palabras que tienen alguna connotación negativa y la aceptación no es resignación. Aceptación es saber que así está tocando, no es el lo merezco, sino así está pasando en mi vida. Y entonces aceptarlo es empezar a liberar esa resistencia, porque de otra manera, cuando no lo acepto, que en este sentido es, me pongo en una forma resistente, no quiero tenerlo, no lo quiero tomar, sin embargo, ¿qué tanto no estoy involucrándome en ese entorno? Entonces, cuando yo acepto las cosas, empiezo a generar esa fluidez, empiezo a darme cuenta, ok, tal vez no estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero ¿qué tal si ahí también hay un momento de transformación en el que si algo no te gusta, puedas cambiarlo? Fíjate qué tan importante es que las situaciones tienen que llegar a tu vida precisamente para mostrarte dos opciones, si es agradable o no agradable, si es cómodo o incómodo, pero la tienes que experimentar. Ahí es donde viene y aparece en ti el verdadero poder de transformación de elegir algo diferente. Porque si dijéramos, no quiero cambiar, pues imagínate en algún detalle que, pues por decir una situación, yo ganara nada más 100 pesos al mes y pues no va a cambiar. Pues no, o sea, los cambios tienen que ser variables. ¿Para qué? Para estar constantemente tomando esa conciencia. Y como decimos, entendiendo que esto va a ser permanente, esto es recurrente, ¿de qué manera yo estoy aceptando las situaciones? La aceptación viene generalmente de un adulto que sabe que las situaciones van a tener que estarse transformando constantemente. Y ante ello, en esa postura adulta, hay un reconocimiento. ¿Cómo ves esta parte de la aceptación, de flojito y cooperando? Ajá, exacto. Esta parte de aceptación de flojito y cooperando, me vino esta imagen como rendirse. Quizá no me gusta lo que está sucediendo, pero me rindo, ¿no? Y no sé si esta frase es lo que es, no sé si viene de las constelaciones, ahorita tú me corriges, es lo que es, fue como fue, esa es esa parte de aceptar, ¿no? Y también muchas veces dan este ejemplo, no me acuerdo si es la palmera o el bambú, que cuando vienen las grandes tormentas, los grandes tornados, hace esto, ¿no? Que se dobla y que se va, ¿no? Entonces, quizá no lo acepto, pero me dejo llevar porque, como decías, esta resistencia puede hacer que me quiebre. Entonces, mejor, si ya veo, y a lo mejor para que nos van a escuchar, sea, yo pongo este ejemplo, ¿no? Muchas veces ya se me hizo tarde, ya en lugar de tener que salir a tal hora, 5 o 10 minutos, ya, yo a veces sí era de la que iba muy enojada, de la que cuando traía el carro, pues aventaba el carro, o por ejemplo con mis chamacos, los traía como papalote corriendo, ¿no? Y bueno, la experiencia te va dando esta situación de que calma, o sea, si pasó fue por algo, y creo que también las herramientas que tú manejas me podrán dar esa luz de decir, si te atrasaste 5 o 10 minutos, acéptalo. Quizá tenías que estar ahí por alguna situación. Bueno, te voy a decir ahorita, me vino ayer la imagen. Ayer salí con mi hijo mayor, fuimos aquí cerca a una papelería y vamos pasando, Nacho, pasamos así la calle y en la esquina de repente oímos que gritan, cuidado, ya me ibas a pegar. Por donde pasamos, alguien estaba acomodando como que una antena, no sé, de estos como de cable, no me acuerdo, video o de una de esas, y se le vino un rocón de piedra, ¿no? Y nosotros acabamos de pasar y le digo, ve, o sea, son situaciones pues así tenía que ser. Y eso yo también pienso cuando se te hace tarde,
cuando estás viendo que está sucediendo, ahora con las lluvias, ¿no? Que muchas veces llegas a casa y se suelta la tormenta, ¿no? O muchas veces andas en la calle y se suelta la tormenta. Ujú. Eso no lo puedes manejar. O sea, tú no eres el gran dios del trueno y del rayo para pararte y decir, para, ya no lluevas o para, ya no te inundes, ¿no? Creo que es esa parte de lo que estás diciendo, rendirte y aceptar, ¿no? Claro, y fíjate, ahorita como lo estaban mencionando, le quiero añadir algo que es importante y lo que algunas veces genera mucho más resistencia, y es, y lo digo en otro montón de metodologías, el agregarle juicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no aceptamos el cambio, porque nos vamos empezando a dar cuenta, llega la mente y le quiere poner mucho, mucho contenido. Voy a poner el ejemplo. No, es que llegué tarde por esto, mala suerte, la vida no me quiere. Y nada más imagínate como si lo empezaras a poner capas y capas que lo hace más difícil. Entonces va a pasar, porque pues, dijimos, ya llegas tarde, ya saliste tarde, pero cuando le pones tantas cosas que muchas en otras metodologías como en Access Consciousness es como le pones tantas barreras que no te permites mirar las cosas como son, se cierran las posibilidades, porque ahí no nos damos cuenta que empezamos a generar juicios y conclusiones. Cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros concluimos, no nos damos cuenta de la manera en la que nosotros estamos programándonos. Y muchas ocasiones, como diríamos, los eventos no son aislados y por lo tanto muchas ocasiones es claro, a veces no me doy cuenta. Yo a veces en terapia le digo a las personas y he notado cambios solamente por cambiar una pequeña frase de, por ejemplo, el no hay o el tengo. Cambias esa frase, cambia todo tu discurso y cambia toda tu vida, porque no nos damos cuenta de la manera en la que nosotros constantemente estamos sin saberlo, programándonos a través de los juicios, a través de la manera en la que yo estoy interpretando las cosas. Sin embargo, las situaciones se siguen mostrando también para generar una toma de conciencia. Entonces, cuando tú te permites reconocer, ok, está pasando y el reto es para afrontar cambios, quítale las historias, quítale los juicios, bájale a las conclusiones, es mucho más llevadero. Gary Douglas, el creador de Access Consciousness, decía, o el de las barras de Access, decía que en una analogía hablaba de la piedra en el río y mencionaba que una piedra en el río, cuando se resiste, la corriente se lo lleva y la estrella y la bota por allá, pero cuando la piedra acepta la corriente, el agua le pasa por alrededor y eso es la forma en la que se dice fluir en la vida. O sea, fluir no es que no me importe, no, fluir es tomar las cosas como son y poder usarlas a tu favor, tener esa conciencia de cómo puedo utilizar esta situación, cómo puedo divertirme, cómo puedo hacer esto mucho más ligero. Y ahí es donde viene la palabra fluir. Cuando nosotros entramos desde esta postura, es la segunda parte en la que tú puedes afrontar los cambios de una manera mucho más trascendente. Entonces, pues bueno, espero que hasta ahorita todo vaya quedando muy claro y te digo, qué bonito es para tu comunidad, Maggie, el poder compartir, sabiendo que también se vienen tiempos de muchos cambios. Cambios a nivel global, cambios a nivel económico, a nivel de país. Y pues como me dicen algunas personas que en su manera, ante los cambios viene esta incertidumbre. Y hay una frase muy padre que te puede contribuir. Lo voy a hacer lo mejor que se pueda. Porque entonces ahí quitamos una expectativa de algo que todavía no sabemos qué va a suceder. Pero lo que sí podemos saber es que lo vas a hacer de la mejor manera. Y eso quita mucha densidad de sentir una imposición, de sentir que tiene que ser perfecto, sino te abres a también que la vida te pueda sorprender, el saber que va a suceder lo mejor y que tú vas a hacer lo mejor que se pueda. Para que les vaya quedando aquí a todas las personas. El tercer punto, Maggie, que me gusta mucho de esta triada y que estoy seguro que te va a hacer de mucha resonancia, es el reconocimiento. Es decir, ya vimos en la primera parte de tener una postura de así va a ser, es decir, el cambio es permanente. La segunda es flojito y cooperando, vamos a aceptar las cosas, que no significa estar de acuerdo, significa está sucediendo. Y entonces la tercera es que reconozco.
el reconocimiento no tanto ya va para afuera, sino es en mí. ¿Qué reconozco que tengo a mi favor? Una de las situaciones, y te lo vuelvo a conectar con lo que a mí me sucedía de no quiero cambiar, era porque generalmente había un desconocimiento de cuáles eran los recursos que yo tenía a mi favor. En sesiones es muy importante, y esta es una recomendación, ¿qué tanto te detienes a hacer, por así decirlo, un inventario de todas las cosas que tienes a tu favor? Talentos, recursos, experiencias, conocimientos, habilidades. Tienes una gama maravillosa. Y entonces, cuando no tienes un conocimiento, es como si, por ejemplo, te dijeran ahorita, oye, pues vamos a festejar un cumpleaños ahorita que estamos de aniversario. Y entonces, imagínate que dices, ok, pero me da miedo hacerlo en mi casa porque no sé qué hay en mi casa y no conozco nada. Pues claro, voy a tener una sensación de resistencia. Pero si sé perfectamente lo que hay, sé perfectamente lo que no hay, entonces ya puedo hacer una gestión adecuada. Y así es como puedo afrontar una situación, un reto que llega a mi vida. De la misma manera, ¿qué tanto te detienes a empezar a hacer un autorreconocimiento? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué puedes conseguir? ¿Qué puedes eliminar? ¿Qué cambios puedes hacer favorables en ti? Y esta parte también se conecta a algo todavía mucho más grande, que es en el reconocimiento, ahora sí hacia afuera, darte cuenta, Maggie, que todo lo que está sucediendo, por muy difícil que podamos imaginar, siempre es una contribución para ti y para tu sistema, siempre. Claramente a veces no nos damos cuenta porque pensamos que las cosas tienen que ser cortas, pero en la línea de la vida hay situaciones que van a tomar su tiempo, como una montaña no se hizo en un día y hubo mucha transformación, a lo mejor se tuvo que afectar, por así decirlo, un valle, pero eso abrió el paso para la gran montaña que estamos viendo hoy en día. Lo mismo sucede en un sistema. Los cambios que llegan, algunos tendrán una permanencia, un movimiento pequeño a corto plazo y otros llevarán un cambio a largo plazo. Y algunas veces no nos va a tocar ser testigos de ello, pero cuando sabemos que esto tiene una contribución para todo el sistema, entonces nosotros nos unimos y empezamos a integrarnos en un todo, en esa visión de que todo siempre sirve a un bien mayor. Tu existencia, tu contribución. A mí hay algo que me gusta cuando hablamos de estas transiciones, el hecho de entender que además de que te conectas a algo mayor, Maggie, es el hecho de saber que todo lo que haces siempre tiene una resonancia. ¿Cuánto nos compramos la mentira de que lo que yo hago no permea en nadie? Es nada más yo y nada más. No. Lo estaba viendo porque voy a tener un taller de dinero y me llamó la atención por el ejemplo que estaban diciendo de la energía de lo que es la gratitud, de que cuando tú recibes un dinero, el dinero como tal, aunque nada más quiero como tomarlo para tocar el tema de la resonancia, cuando tú recibes dinero, estás hablando de un intercambio, es decir, un intercambio por algo que diste y por algo que estás recibiendo. Pero cuando tú agradeces, te empiezas a conectar porque esto que estás recibiendo, ese dinero que estás recibiendo en tus manos, fue el dinero del resultado de otras manos que tuvieron que trabajarlo. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que ese dinero tuvo que viajar mucho para poder llegar a tus manitas y entonces saber cómo ese río, cómo está llegando y poder aterrizar contigo y que también va a fluir en otras situaciones, ¿no? Y que también fue un gran trabajo el que hiciste que está contribuyendo para algo. Cuando te conectas a un propósito, como te comentaba, puedes permitirte en esa trascendencia darle más sentido y dejar de ser esa víctima posiblemente de que las situaciones solo vienen a afectarte, a quitarte, sino es, ¿qué pasaría si yo me conecto a algo mayor? ¿Qué trascendencia puede tener esto? A lo mejor hasta esos frijoles que estoy haciendo para el desayuno, o a lo mejor ir a trabajar un día más que creo que no pasa nada, nada más en un escritorio, o a lo mejor estar cuidando a mis hijos. Bueno, pues todo eso está moviendo el sistema y desde ahí podemos encontrar mucha grandeza, incluyendo si en este momento, como yo incluso le digo a las personas, no le estás pasando tan bien. Porque me ha tocado algunas veces personas que dicen, sí, se oye muy bonito cuando todo es bonito, pero cuando incluso estamos pasando por una situación compleja, ¿cuántas situaciones nos están moviendo?
¿Cuántos doctores no estás moviendo? ¿Cuántos laboratorios, insumos, toda una cadena de logística, todo lo que es el entorno se sigue moviendo incluso con esa situación que está sucediendo? Pues todo tiene una resonancia. Con esto, Maggie, la idea es que puedas tener y que compartas en este aniversario, como dijiste, cerrando ciclos, tener esta visión de cómo afrontar un cambio desde una conciencia que no nada más te diga el qué es y comprender para qué sirve, sino ahora la pregunta es, cerrando, ¿cómo te llevas esto para poderlo integrar? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Qué cambio vas a permitirte incorporar con esto que estás escuchando para que las situaciones, si tuvieras esa posibilidad de reconocerte como un adulto y empezaras a darte cuenta que tiene una resonancia, ¿de qué otra manera te gustaría poderlo llevar a cabo día a día? Esa para mí sería como la pregunta que te quedaría, que dejaría ahí para tu gente, que también a mí me mueve mucho. Y pues bueno, esa es como la idea de poder compartir el tema de los cambios. ¿Cómo ves? Eh, pues sí, este cierre de esta triada en este último elemento, creo que la parte más importante que nos comentas ahorita es esa parte de conócete. Y mira, hasta el camión del gas está tocando, si no voy. Esa parte de conócete, porque crecemos con estas limitaciones donde no nos podemos ver, es la realidad, ¿no? Y a medida, como tú dices, de transformar esos niños o esas niñas en ese adulto responsable, y si hoy no soy feliz con lo que estoy haciendo, pues hacer ese inventario, como tú dices, ¿no? ¿Por qué no me está gustando? ¿De dónde viene? ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué estoy desempeñando este trabajo? Y sí, puedo desempeñar ese trabajo, como tú dijiste, de lunes a viernes con un horario, pero puedo también dar ese extra, conectar con esos dones y talentos. Fíjate que en los tallercitos que yo he estado dando últimamente, nos ha conectado mucho con esta parte de la creatividad, ¿no? Y nos dicen, esta parte de la creatividad no nada más es la creatividad en tener esta parte de las que son mamás de tener hijos, pero también hay proyectos e ideas creativas, tanto hombres como mujeres que no han podido tener esos hijos materiales, tienen otro tipo de hijos, tienen otros proyectos, tienen otras ideas, y esto va muy de la mano con los talentos, ¿no? Entonces, yo creo que parte de conócete en qué es lo que estás haciendo hoy que no te gusta, qué es lo que tendrías que hacer, transfórmate para llegar al lugar que quieres. Y esta parte del cambio, dices, ¿qué vas a hacer hoy de diferente? Pues primero aceptar, en el caso del ejemplo que poníamos, aceptar que no me gusta lo que estoy haciendo, a lo mejor aceptar que este trabajo no me está redituando lo que yo quiero. Y a lo mejor en la parte que te decías, soltar, bueno, dices fluir, pero a mí el fluir y el soltar se me hacen muy juntos. Claro. Y esta parte de soltar que muchas, pero ¿cómo le hago soltar? ¿Cómo le hago soltar? Pues tú como tú dijiste en tu frase, hoy hago lo mejor que puedo con lo que tengo, y si yo ya no logro lo que quiero, pues ahí es donde lo suelto. Yo ya hice, ¿no? En mi caso, que también me dedico acá a las leyes, yo humanamente hago todo lo que tengo que hacer en recursos, en lo que sea, pero donde yo ya no puedo interferir, porque nada más pienso por mí, no sé cómo va a pensar el de enfrente, pero lo que yo hago, lo hago de la mejor manera. Y Nacho, y aquí fíjate que me vino ahorita así como un flash, porque Ajá. muchas veces tú haces, sí, tú dices, yo hice lo mejor que pude, estudié, hice, o a lo mejor en un pastel, seguí la receta, tomé el curso y a mí me supo buenísimo, pero a la hora que lo entregas, a lo mejor hay una descalificación. ¿Cómo afrontar esa descalificación al cambio, no? Porque muchas veces dices, no, yo lo vi y estaba muy bueno y no sé qué, pero te tachan y te dicen, no, o sea, tu producto está horrible. Entonces ahí es como cuando le das ese bajón y aunque dices soltar y fluir, ya me sentí mal, ya me hice chiquita, ya siento que mi producto no es bueno, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, esa sería una sugerencia que te pidiera,
en Sí, corto para que la gente le caiga. Obviamente, la transformación, yo siempre les digo, esta parte de la transformación requiere sí o sí una persona que te guíe. La claro, salud mental cuesta y cuesta dinero, trabajo y esfuerzo. Obviamente, como decía, tomando el ejemplo de la persona que te consulta, a veces sí, no hay esta parte del recurso. Puedes empezar, hay opciones infinitas, pero en la medida que te vas transformando, creo que es muy necesario empezar a invertir, ¿no? Con este ejemplo del dinero que dices, empezar a hacer a lo mejor ese apartado, esto es para mi salud mental, esto es para ir haciendo cosas para mí y para mi bienestar, ¿no? claro. Eso, ajá, Me gustó esa pregunta, fíjate, muy, muy buena y porque algunas veces pasa y cuando pasa, como dices, el efecto que produce. Mira, yo te lo pondría un poquito en dos variables. La primera es, voy a ponerlo en este sentido, es, em, imagínate el caso de Van Gogh. Cuando pintaba, Van Gogh realmente alcanzó la popularidad hasta que falleció y realmente sus cuadros fueron una bellísima obra de arte reconocida, pero hasta prácticamente que falleció. En el momento no era tan aceptada esa técnica del impresionismo y ese tipo en particular tampoco era aceptado porque eran diferentes. Sin embargo, fíjate, tomando y retomando la misma situación, él seguía creyendo en lo que hacía. Y eso es parte de la forma de conócete. ¿Qué pasaría en el segundo punto de decir, claro, voy a recibir algo y la palabra es, ¿y qué tanto lo estás recibiendo? Yo lo pondría de esta forma. Tú puedes hacer todo y tener esa conciencia. Al final, creo que la parte importante aquí es cuál es el aspecto con el que tú te quieres quedar. Si tú estás consciente que hiciste todo, puedes permitir y recibir que a la otra persona no le pueda gustar. No a todo mundo le gusta la obra de Miguel Ángel, de la del David de Miguel Ángel, o les gusta ir a la Capilla Sixtina. No a todo mundo le gusta. Y se les hace grandote, se les hace feo, se les hace ruidoso, etcétera. Entonces, ¿qué tal? Si en cierta manera lo voy a poner de esta forma, como de una manera de conciencia. ¿Y tú crees que el Vaticano se pone a llorar porque no les gustó, porque no cabía la gente y porque no tenía una puerta mucho más grande? Eso se refiere a tener una conciencia de permisión. Una conciencia de permisión se refiere a saber que tú eres libre, tú, que te estoy ofreciendo esto, de poder elegir si te sirve o no te sirve, porque esa es un poquito la postura de la vida. ¿Qué quiere decir? Yo sé lo que es, yo sé lo que hago. Y entonces, si no es contigo, lo seguiré haciendo. Sin embargo, sí también es importante saber si hay algo que pueda ser recuperable, una retroalimentación, porque hay mucha diferencia entre lo que es una retroalimentación que te sirve de crecimiento y un juicio y una conclusión, porque no es lo mismo que te digan, ¿sabes qué? Está feo. Ese es un juicio, pero si yo realmente estoy en este proceso, aunque tú no lo creas y ya nos vamos a meter un poquito más profundo, entonces también tú tendrías que preguntarte en conciencia, ¿qué estoy tratando de resolver o en qué parte estoy en mi curva de aprendizaje experimentando cuando la persona me dice que está feo? A lo mejor el pastel, por decirlo de esta manera, el pastel no era el trabajo. A lo mejor la verdadera lección que me estaba dando la vida como invitación era, hey, trabaja tu autoestima empresarial. ¿Te fijas? Entonces el pastel nunca era solamente un pretexto. Requerías a ese tipo de cliente difícil para poder generar ese músculo o ese callito profesional. Porque algunas veces inconscientemente así es como lo estamos requiriendo. Sí me voy dando a entender, o sea, la sí, siempre viene en un complemento para mostrarte aquello que tú estás creyendo. Y cuando yo, por ejemplo, lo veo en terapia y que dicen, es que la gente no me acepta, ¿qué estás tratando de demostrar? ¿Qué estás tratando de descubrir o de practicar? Y luego empiezan a darse cuenta que en esa creencia las personas se alineaban al, tienes razón, en mi mentalidad el proceso debe de ser complicado, laborioso, difícil, porque dicen que hay que empezar desde abajo y difícil. Ah, entonces bienvenidos los clientes que no te paguen, que no les guste, que tu servicio no sea recomendable, porque te están contribuyendo a decir el tipo de creencia que tú tienes. Entonces, ahí cuando viene uno de los principales invitaciones que se le hace es,
recíbelo. Recibirlo, pues también es una contribución. Ahora, no te lo quedes, porque recuerda, como diríamos, que es solo un interesante punto de vista. Muchas veces es entender que la otra persona tenía un mal día, no le gustó y no hallaba con quién proyectarlo más que en el pastel a lo mejor o el trabajo que tú le mostraste. Sin embargo, es una invitación a decir, lo recibo, pero no me lo quedo, porque no es algo con lo que yo me esté alineando, es tu interesante punto de vista, ¿no? Esa frase ahorita que está como muy tan famosa, el interesante punto de vista es una herramienta energética que nos sirve para poder quitar toda esa carga de densidad de pensamientos, juicios con las que nos quedamos, en la que hacemos todo válido. Si yo, esa persona dice, voy a ponerlo así, no me gustó tu pastel, estaba horrible. Y yo, según yo hice todo bien, seguí la receta, me quedó como una copia, entonces ahí yo en realidad me estoy alineando a la otra persona y estoy invalidando mi propia credibilidad. ¿Te vas dando una idea? Y no me estoy abriendo una retroalimentación. En general, te digo, la idea es como alineándolo, qué tanto te estás conociendo. Y ahí siempre es una invitación, poder entender que en el conocerme, pues me voy a conocer muchas veces a través de una introspección, pero casi la mejor manera de conocerme es a través de las personas con las que estoy teniendo interacción, porque todos son espejo. Entonces, pues me dices si contesté tu pregunta. No, me encantó. Creo que esta última herramienta, todo lo que nos diste, pero esta última herramienta es así como que la cereza del pastel, porque pues sí, realmente muchas veces conectamos con estos juicios y ya con lo que tú nos estás diciendo, sí, somos resonancia, pero a lo mejor esa resonancia que yo vi, ese espejo que yo vi donde quería que me maltrataran, donde quería que me dijeran que mi pastel estaba feo, yo lo generé desde antes. Yo lo ¿No generé justo? desde antes. Claro, porque te lo digo porque nos encanta, fíjate, eso se llaman distractores. Es más fácil distraerme en él o en ella, en el cliente, por decir que sea, que el hecho de decir Ujú. en terapia o en un proceso de coaching, cuando estabas haciendo tu pastel, ¿cómo estaba? No, seguro no le va a gustar a nadie, seguramente no sirvió, aunque haya seguido la receta como era. Porque generalmente yo le pongo a las personas, a esa persona que le compraron, que dijeron, te cásate conmigo, etcétera, ¿cómo imaginas que estaban sus pensamientos? Pues no, diferentes. Claro, ahí hay una ventana de conocimiento, pero no nos damos cuenta porque es más fácil quedarnos con ese espejo que no me gustó y que me criticó. Como hay verdades luego ahí que aparecen, no recuerdo ahorita la fuente, pero que decían, si recibes algo, te dicen algo y te checa, sí tiene que ver con tu historia. Si te dicen algo y no te checa, tiene que ver con su historia. Ujú. ¿Notas? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué querías demostrar al mandar llamar a esa persona? Y a veces es que me sentí muy triste, me sentí muy mal. Ah, pues ¿qué crees? Para el inconsciente querías que en esa crítica experimentar algo que ya traías y que no te habías dado cuenta y el universo no hallaba de qué manera a través nada más que de esa crítica y conectaras con esa sensación. Muchas veces son memorias del pasado, pero te digo, lo bonito es quedarnos con este detalle de conócete, conócete. Para mí es una parte, por eso para afrontar los cambios, y fíjate, la diferencia de enfrentar y de afrontar es enfrentar es desde la lucha, el afrontar es desde la responsabilidad. Y por esa razón, cuando decimos afrontar los cambios es desde la responsabilidad, en entendiendo, conociendo y actuando. ¿Cómo ves? Súper bien. Pues Nacho, no, qué bárbaro. Muchísimas gracias. Y me quedo también, ahorita te iba a decir, con esta parte del músculo, hacer ese músculo, ¿no? Me encantó. Dijiste ahorita, ese músculo empresarial o otra palabra, ¿no? Autoestima empresarial o autoestima Autoestima empresarial. que es, oye, pues si yo estoy laborando, si yo estoy recibiendo un peso, quiere decir que hay una conexión, hay un talento que estoy generando, ya empieza a ser redituable. Ahí ese músculo, así como a veces agarro una plumita, como si fuera una mancuernita de este tamaño y de este peso, pues empieza a hacer ahí con eso. A lo mejor el día de mañana puedes cargar un edificio entero, perfecto, pero es todo el tiempo estarte retroalimentando, pero son hábitos. Así es. Sí, totalmente. Esos hábitos.
que van muy tomados de la mano con esos cambios, ¿no? Claro. Lo que estabas comentando. Totalmente. Y cierro entonces con esta invitación para toda tu gente y también me queda para mí el hecho, Maggie, de que tú decidas si el cambio es inevitable, qué tanto estás tomando decisiones para que los cambios sean favorables para ti. Ante un ambiente tan incierto, porque la vida es incierta, el futuro así es su principal característica del futuro, ser incierto. Qué tanto eres consciente de tus decisiones para que esos cambios, el efecto, sean favorables para ti? Mm, y sí, cierras con lo que iniciamos, ¿no? Que va muy unida esta parte, las decisiones. Y Ujú. ser responsable. Si salió como quería, bien, como dices, ¿no? Y si no salió como yo no quería, pues afronta esa consecuencia, ¿no? Totalmente. Pues Como adulto. muy bien, espero que sea y siga siendo muy expansivo y que el proyecto que estás manejando siga siendo muy expansivo. Muchas gracias, Nacho. Pues agradezco mucho tu contribución, me encanta mucho, creo que contribución es de las barras, pero me encanta esa palabra. Y Bueno, bueno, Nacho, me gustaría mucho para la comunidad que nos digas, ya dijiste que estás en Guadalajara, pues no sé, horarios, tiempos, tu teléfono, no sé, algo que la gente que vea el video te pueda contactar. De todas maneras, yo voy a tener los datos para ah, enviarlos y me escriben de manera personal, pero algo que quieras agregar para que te ubiquen, para que vayan a verte. Tu próximo, me llamó la atención el próximo taller o curso que vas a dar del dinero, porque bien dices, este tema de la escasez es un tema muy ligado a creencias y es ujú. un tema que trae demasiado cochambre y que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué nos gustaría comentar, Nacho? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo estoy aquí en la ciudad de Guadalajara. Las sesiones que yo doy son en línea y me puedes seguir para más sencillo a través de mi red social, que es en Instagram, donde más tengo en TikTok, en YouTube, pero ahí tengo más afluencia, más contribución en Instagram. Por ahí también puede ser más fácil que puedas contactarme. Y pues ya en ese sentido, los talleres que estoy haciendo con otro grupo de colegas ya los vamos, publicando. Como bien te decía, el día de hoy tengo un taller virtual por Zoom, que es el trabajar el dinero a través de la metodología y el enfoque sistémico de las constelaciones familiares. Y pues bueno, es un mini taller que tiene como parte el ya poder trabajar ya más a profundidad en una sesión grupal. Wow, muy bien, Nacho. Pues me voy a apurar a subir el video para que te contacten y puedan, si quien se interese de una vez entrar hoy al taller, va a quedar grabado si posteriormente alguien lo quisiera tomar. Fíjate que va a quedar grabado, pero solo para la gente del taller, para que pueda seguir haciendo los Los ejercicios. ejercicios. Ok, Embargo, si por algún detalle ya te tocó ver esto, como a mí me ha tocado ya días después, no te preocupes, este tipo de talleres nosotros los estamos haciendo recurrentes. Este es el del dinero, viene el de pareja y luego viene otra vez el de mamá, el de papá, el de la enfermedad, el de los síntomas y así los vamos rolando, ya. que la gente tenga como recordatorios y siga integrando y trabajando. No, pues súper bien, Nacho. Pues muchísimas gracias. Quedó, creo que muy claro siempre con estos pasos que nos das, muy bien explicado, muy bien los ejercicios, ¿no? Pues esta es una comunidad de gente, la mayoría de las personas que están en esta comunidad es gente que le gusta verse, que le gusta conocerse y me agrada mucho que nos estés dando este tipo de herramientas. Y pues ya saben, los que tengan a Nacho por allá cerquita en Guadalajara, a veces también tiene actividades presenciales, pero también pues tenemos la oportunidad de tenerlo en línea en cualquier parte del mundo. Pues muchas gracias Nacho, y espero que ahora sí cumplamos con vernos un poquito más cerca. Puede ser ya el hábito de poderlo hacer y poder seguir compartiendo. Así es, Encanta. así es. Muchas gracias y que siga siendo expansivo y que sigan los festejos. Muchísimas gracias, Nacho. Pues nos vemos pronto. Hoy es la plática número 1. Nacho es nuestro padrino y pues seguramente va a ser de expansión total. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Un saludo para todos.